acuerdo. Importante, un tema que lucha por abrirse paso en medio de asuntos que tienen directa relación con un régimen que está derrumbándose, de salida, en medio de una crisis que llamaríamos terminal. Será difícil entonces no tener como telón de fondo hoy en 2x2 el asunto de las cuentas con dinero producto de actividades criminales de Vladimiro Montesinos en Suiza, por ejemplo. Haremos, sin embargo, un ejercicio, el ejercicio de intentar mirar un poco más lejos a las elecciones de abril del año próximo y de la imperiosa necesidad de que sean transparentes y justas, que las autoridades elegidas en esas elecciones sean legítimas, que gocen del respaldo de la ciudadanía. Solo a partir de ahí, pensamos muchos, se puede iniciar la transición democrática que nuestro país requiere. Son muchos los temas relacionados con el proceso electoral. Hoy día nos concentraremos con nuestros invitados en 2x2 María Jesús, en el distrito electoral, en el tema del voto preferencial y en las firmas necesarias para la inscripción de los partidos políticos. Para eso tenemos, como siempre, invitados de lujo. Tenemos a Mercedes Cabanillas, educadora, exministra de Educación y parlamentaria del Partido Aprista Peruano, y a Fernando Tuesta Soldevilla, de casa en Canal N, experto en temas electorales y politólogo. Así es, Susana, aquí el tema de la semana, ¿no? Tanto en la mesa de diálogo como en el Parlamento se ha venido sustentando diversas posiciones. Por ejemplo, restituir la elección del distrito múltiple, y que Fernando es defensor, y yo por supuesto también estoy en esa línea. Hay quienes manifestaron de que había trascendido esa noticia de que había gente, representantes ante la mesa de diálogo, que estaban defendiendo el voto único, por el cual nosotros hemos sido elegidas. El actual Parlamento ha sido elegido bajo este sistema. Hay gente que plantea, por ejemplo, el voto preferencial, hay otros que plantean el voto cerrado, que ha generado también controversias, la lista cerrada dentro del Parlamento, y hay quienes plantean pues la bicameralidad y la unicameralidad. Frente a este tema, Fernando, yo quisiera preguntarte, ¿cuáles son los principios en los cuales basas como fundamento restituir el distrito electoral múltiple? Bueno, varios, ¿no? Efectivamente, estos son los temas más complicados y complejos por dos razones. En general lo son. Cambiar de sistema electoral siempre provoca debate. ¿Por qué? Porque el sistema produce un efecto en la representación, motivo por el cual las personas que se ven beneficiadas o perjudicadas por aquel sistema en ese momento dado, por ejemplo en este caso, verán cómo se van a sentir ellos en función de una nueva competencia. Pero el segundo problema es que estamos delante de una competencia a pocos meses. Allí el cálculo político, si entro, no entro, mi partido tiene más, mi partido menos, está primando. Es primando, pero por todos los partidos. Ahora, esto es así acá y en cualquier parte. Sí. Entonces, ese es el problema. va a ser arbitrario. Ya, entonces, ese es el... Fernando. No, lo que ocurre es que... Sí, probablemente. Pero, lo que ocurre es que si es que, por ejemplo, desde el punto de vista un poco más académico, de consultor, siempre he dicho que las reformas se tienen que hacer al inicio de un gobierno, un nuevo parlamento. Bueno, pero y lo cual no es el momento. Ahora, ¿qué es viable? Dentro de esto que todos parecen tener como consenso explícito, que es el distrito múltiple. Ya, pero habría que agregar lo que ha señalado Mercedes para que los televidentes entiendan. El sistema tiene 4 partes y están interrelacionadas. Distrito único más voto preferencial sin barrera, es decir, no hay límite. Aquel que ingresa con, por ejemplo, en el año 95 con 0.7, ingresa. En otros países no es así. Hay algunos que ponen barrera. Y cifra repartidora. Esos son los 4 componentes. Mi crítica sistemática a este sistema ha sido porque provoca la dispersión de la representación política. Tú tienes en el CCD 10 grupos, en el Congreso 95 13 grupos, en el Congreso actual 10 grupos. El más alto número de agrupaciones en la historia republicana, y que es justamente coincide con esta combinación. La dispersión de la representación no es bueno acá ni en ninguna parte. Y peor aún, nosotros estamos en un país en donde se ha alentado la idea que mientras más, mejor. Por ejemplo, y esto tiene que ver con lo de las firmas. ¿Por qué no deja ingresar a los partidos mientras más, mejor? Eso es falso. Uno ve el listado tema de lo que significa la representación nacional.
el titular, diríamos, de la soberanía es la nación. Por lo tanto, se hace imposible, por ejemplo, una fiscalización a los parlamentarios. Claro, entonces un poco de lo que se trata es de desmontar este sistema. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Por partes o lo hacemos en conjunto? Obviamente, ya en la mesa de diálogo y en la subcomisión hay discusión sobre ese punto. ¿Qué se puede hacer? Los temas de fondo detrás dentro de esto, de cada una de estas opciones. Distrito único y nuevamente en circunscripciones que son menores, ¿se puede pasar de una a menores? ¿Cuáles? Yo creo que la única que se puede pasar es a nivel departamental en lo inmediato. Lo único que se requiere es la ley, no necesita hacer modificación constitucional, por lo tanto es fácil de aplicar. En segundo lugar, ya en términos de organización, es fácil, por ejemplo, las ODPs o jurados electorales especiales ya están constituidos a ese nivel. Entonces, allí sí hay un gran paso, porque como se ha señalado María Jesús acá, para el elector y para el ciudadano común, va a identificar claramente quiénes son sus directos representantes. Ahora no. En segundo lugar, balancea la representación. En este momento hay departamentos que no están representados, varios departamentos. Y la data que tú acabas de dar va, en el año 80, claro que acá tomamos Senado, que era por distrito electoral único, va 24 de Lima, 24%, el 85, 27%, el 90, 31%, el CCD, que ya también era distrito único, 38%, el 95, 44% de limeños, quiere decir que ha pasado de 24 a 44 en 20 años. Eso ha provocado el distrito electoral único. Por lo tanto, aquellos que consideran y creen que el distrito electoral único permite el ingreso de los provincianos, es totalmente falso. Hay que desmontar pero Meche, también la representación proporcional, fiscalización. Yo quisiera precisar una cosa. En realidad los sistemas en sí mismos no es que sean más o menos democráticos, sino que esto produce un efecto. Y la clase política, los partidos políticos tienen que ponerse de acuerdo en qué es lo que quieren como objetivo, que es el producto de ese sistema que escogen. Pero acá, a puertas de una elección, el problema es que esto se rompe y entonces es yo entro o no entro. Una cuestión, hay un problema de fondo del Perú, ¿ya? Que no tiene que ver solamente con la representación. Ahora estamos mirando en el Congreso, distrito único, distrito múltiple, con los 4 componentes que tú dices que forman parte del paquete en una u otra, que es un fondo de la política de la transición que queremos. Tiene que ponerse en contexto el modelo que queremos de Congreso, el viable en este mes y medio que tenemos para arreglar las cosas en esta orientación política. Sí, mira, el distrito único, podemos seguir hablando sobre eso, pero creo que los elementos en contra, en general y de manera particular, son abultados. Y para terminar, porque creo que deberíamos ya pasar al otro tema, si fuera tan bueno, muchos países en el mundo de democracias estables lo plantearían. Hay 8 países en el mundo que lo plantean. Porque es importante aprender en estos programas. Los únicos países en el mundo que tienen distrito único son Israel, Bulgaria, Eslovaquia, Guyana, Liberia, Moldavia, Namibia y Sierra Leona. O sea, no son pues y Perú, ¿no? Países, claro, pequeños. Países pequeños y países que no son pues, digamos, básicamente los centros de orientación. Entonces, vamos al múltiple. No, Fernando, pero yo había preguntado cuáles eran las ventajas de ambos sistemas, porque para mí sí hay ventajas abismales y desventajas. Entonces, por ejemplo, lo que tú has mencionado es verdad, en el distrito único tenemos esos países, pero también en América Latina y en otros países, por ejemplo, como en México, Colombia, Ecuador, Chile, Argentina, Estados Unidos, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay, tienen su sistema electoral múltiple, que ha dado resultados excelentes. Ahora, para mí, las ventajas, por ejemplo, de este proceso electoral múltiple, ¿no? Del distrito electoral. Perdón, del distrito electoral múltiple. Ventajas del múltiple y la factibilidad. Yo quiero entrar a preguntar acerca de qué es posible cambiar ahora en un mes y medio con esa clase política, con estos líderes políticos que están en la mesa de diálogo y que van a tomar decisiones en las próximas horas. La ventaja ya lo he dicho. Ya lo he dicho, María Jesús. Control ciudadano, pero incluso además disminuye los costos de campaña.
Porque tú vas y tienes que hacer campaña a niveles, por ejemplo, departamentales y no nacionales, y tienes uso intensivo de televisión, por ejemplo. Y ayuda a reducir el espectro de organizaciones políticas, como se ha dicho. Además, los discursos son mucho más concretos y mucho más directos en las circunscripciones en que tú haces campaña. En el nacional no, pues. Los legisladores se convierten en casi ejecutivos, casi candidatos a la presidencia. No, eso es así. Y ahí viene el canibalismo político, precisamente. Así es. Ahora, pasamos al departamento, eso es viable. Eso es viable. Ahora, el problema es que estamos delante de un tamaño de Congreso que es igual al de 1859. Los congresos, los tamaños de Congreso corresponden a los tamaños de poblaciones, o más o menos corresponden. No hay una cosa exacta. Entonces, sin saber cuál es el tamaño del Parlamento chino, tú puedes más o menos imaginar que el chino es más grande que el francés, ¿no es cierto? Por población. Por población, ¿no es cierto? Que el francés es más grande que el de Uruguay, que el uruguayo probablemente que el de El Salvador, que el de Brasil en relación al de Bolivia. Y tú puedes hacer dos países, tomar relaciones y más o menos corresponden. Claro. Pero tú dices, por ejemplo, pero no, ahí viene lo último que quería. Perú es 3 veces más grande que el ecuatoriano, entonces debería, pero justo ahí no tiene, por ejemplo. Ahí no coincide. O sea, Perú sale... Tú estás yendo al término de la cantidad, pero yo creo que previamente hay que ver el término de, si estamos con múltiples, ¿cuál es la jurisdicción territorial? Lo que es importante. Lo que quiero demostrar es lo siguiente. Si tú pasas a dividir, pero ya con un tamaño reducido, que no es el tamaño de antes del 92, que eran 180 180 bancadas a nivel departamental, cuando tú pasas del único al múltiple ya te encuentras con una torta reducida. Entonces, cuando pasas a distribuir, tienes problemas. Una pregunta, Fernando. Frente a lo que significa el tamaño del Congreso, ¿tú estás porque se siga manteniendo la Cámara única como es ahora, o compartes la idea de tener dos cámaras como era antes? Así, es decir, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Claro, es que tienen que ver, todos los temas están relacionados. Mira, personalmente, y tengo una propuesta que he hecho llegar, era para la reforma del mediano plazo, bicameralidad. Y tengo número de diputados, número de senadores. Pero ahora, imposible, porque se reforma constitucional. ¿Con cuántos? Por eso ahí viene el problema. El tema del número así es. ¿Y por qué quería decir? Pero electoral tenemos 120. Si queremos aumentar, tiene que haber reforma constitucional. A 180 se ha estado hablando. Se estuvo hablando ayer, por ejemplo, en la mesa de diálogo, 180. Algunos quieren mantener en 120. Los que quieren mantener en 120 tienen la ventaja que eso pasa más fácil, digamos. Pero tiene la desventaja que es un reparto de una torta pequeña. Quienes quieren hacer crecer tienen una mejor distribución a nivel departamental. O sea, le bajan los sueldos y crecen a 180. Es que, y el otro problema, pero es que hay una cosa, hay aspectos que tienen que ver, claro, luego con el aspecto representatividad también es un elemento y yo les he planteado, hemos dicho en la mesa, acá hay un problema, la democracia cuesta. ¿Estamos dispuestos a invertir en la democracia o no? Entonces, quienes dicen, no hay presupuesto, oiga, pero es que con ese criterio nunca, difícilmente se va a poder cambiar, difícilmente, y vamos a tocar luego otros temas. Para ustedes dos, uno que está en calidad de técnico y la otra como parte del Partido Aprista Peruano en la mesa de diálogo, ¿es viable en este tiempo llegar, por ejemplo, a los 180? ¿Es viable? Vía reforma constitucional. ¿Por qué? A partir de cuando se hizo el cuarto intermedio ayer... ¿Tu opinión por cuánto estaría integrado el Parlamento en este caso? Yo estaría por hacer que sea el Parlamento a 180, que es el camino que nos va a conducir en el mediano plazo de nuevo a lo que éramos antes y a lo que le debe corresponder a nuestro país un tamaño de Parlamento. Ahora bien, pero obviamente eso lo deciden los políticos. Yo estoy dispuesto, o digamos, mejor dicho, yo soy de la opinión que debe ser 180. Y la democracia cuesta. Pero es bueno que se haga un cálculo, perdón, aquí quedó. Es bueno que lo digas porque tenemos 25.600.000 habitantes, 13 millones y algo más de electores. Es bueno que el televidente sepa a cuánto representa actualmente un congresista. ¿No? Un congresista actualmente está representando a más de 111.000 electores y 213.000
ciudadanos. Cada 213.000 es un ¿cómo canalizas representante. eso? Así es. Más allá de que decían, por eso tienen tanto trabajo. Más allá de que decían los políticos cosas que van a hacer, es verdad. Que entienda la población, ¿no? Que en estos días en que esto va a estar en debate, no solamente en la mesa de diálogo, sino luego en el Congreso y en los medios de comunicación, los televidentes se formen una opinión, tienen una opinión. Es mejor 180 que 120 a quienes representan, así de simple, así de claro. Susana,